Buenas noches, bienvenidos todos. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí la ven bien, ¿cierto? Sí, perfecto. Entonces, bueno, mi nombre es María José Lazo. Yo soy la jefa de Educación Médica Promedón Chile y les quiero dar la bienvenida. Tenemos gente conectada en muchos países en Latinoamérica. Entonces, como les digo, la bienvenida a este webinar de cuidado de heridas. Y su título es Innovación en Tratamiento de Heridas Crónicas y Agudas. Tenemos aquí unos speakers de lujo y el programa va a consistir en lo siguiente. Vamos a hablar de distintos casos clínicos. El primero va a ser sobre el uso de colágeno y presión negativa en úlcera de pie diabético por la enfermera chilena Marcela Pacheco. El segundo caso clínico va a ser por la doctora Cintia Quique, argentina, y hablará sobre detención en la fase de cicatrización de herida por quemadura. El tercer caso clínico corresponderá a la doctora Camila Pino, chilena, y hablará sobre la experiencia de colágeno en heridas complejas. Y por último, hablará el doctor Gustavo Piezavento, de Argentina, sobre la versatilidad de matrices de colágeno en diversos tipos de heridas. Quien modera esta noche es el doctor argentino también, Rodrigo Juárez Calvi. Así que aquí, bueno, les quiero comentar que este webinar lo estamos haciendo con mucho cariño, hace harto tiempo, en conjunto Promedón Chile con Argentina. Así que aquí los dejo con mi colega trasandino José Peirano. Muchas gracias, María José. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos que están del otro lado. Espero que disfruten, como dijo mi colega, esta presentación. Y bueno, sin mucho más, ya damos comienzo. Le voy a dar la palabra a una cosa antes. En el chat, ustedes van a poder directamente hacer las preguntas, en preguntas y respuestas, como me parece indicó ya María José, y a partir de ahí al final se estarán abordando. Entonces ahora sin más le doy entonces la palabra a Sofía Guarde, especialista de producto de Promedón. Así que Sofi, todo tuyo. Muchas gracias José, muchas gracias María José. Bueno, como dijo José, estamos muy contentos de recibirlos todos acá hoy en este webinar de estas series que estamos haciendo con Promedón. Mi rol en este caso, soy jefa de producto de la línea de cuidado avanzado de heridas que tenemos en Promedón. Bueno, yo estoy desde el rol de jefa de producto de Promedón. Promedón es una empresa argentina que tenemos, bueno, distribución en más de 50 países de todo el mundo, y con esta línea de cuidado avanzado de heridas hoy estamos presentes en nuestras filiales propias en México, Brasil, Argentina y Chile. Y hoy puntualmente vamos a hablar y queremos presentarles una nueva tecnología que tenemos en Argentina y en Chile, un producto súper innovador, de la mano de un partner estratégico nuestro de la línea de heridas, que es la empresa Covalon. Covalon es una empresa canadiense enfocada en el desarrollo de tecnología con un punto de vista siempre muy científico, sobre todo en curación de heridas y también en prevención de infecciones. Entonces nosotros estamos trabajando fuertemente con ellos en el desarrollo de su línea, y ellos están desarrollando esta línea, la verdad, en toda Latinoamérica. Así que bueno, también contamos con la participación de muchos profesionales de varios países de Latinoamérica ahora en este momento. Básicamente la tecnología de la que hoy vamos a hablar es el colágeno. El producto se llama Colactive, es una tecnología, un apósito de matriz de colágeno. Este producto, bueno, viene en tres versiones, ya lo vamos a ver también más adelante, pero es un producto que tiene una versión con plata, una versión sin plata, y una versión bastante interesante para el uso en conjunto con la terapia de presión negativa, hace sinergia con esta otra terapia. Básicamente el producto es una matriz de colágeno que se transforma en gel cuando entra en contacto con el exudado de la herida, y se reabsorbe en el lecho de la herida. Este producto tiene 4 beneficios principales, sobre todo. Tiene por un lado compuestos que ayudan a la cicatrización natural de la herida, tiene también compuestos que van a ayudar particularmente en las heridas crónicas a disminuir la cantidad de metaloproteasas para sacar a la herida de ese estado. Como todo apósito innovador, va a generar también un ambiente de humedad, lo cual es clave en todo proceso de cicatrización, y en el caso, como les mencioné, hay una versión que tiene plata, y como ustedes saben, va a ayudar a mantener esta actividad antimicrobiana todo el tiempo que esté presente el apósito,
en heridas colonizadas. Voy a presentar rápidamente a ver cuáles son los componentes que tiene este producto y por qué lo hace tan innovador. Principalmente es un producto de colágeno, es un colágeno de origen animal. El objetivo de esta matriz de colágeno es agregar colágeno al lecho de la herida, generando una estructura, por eso hablamos de que es una matriz, que va a ayudar al crecimiento del colágeno nativo del paciente. Va a también generar una estimulación celular, ayudando siempre. El objetivo es generar una cicatrización natural de la herida. Este colágeno actúa como un sustrato sacrificable, es decir, que el objetivo es trabajar solo como un andamio provisorio en el lecho, para que el colágeno que crezca sea casualmente el del paciente, para generar una neodermis. La composición de este colágeno, una tecnología patentada por Covalon, se conforma de dos formatos de colágeno, el colágeno helicoidal y colágeno parcialmente desnaturalizado. ¿Por qué estas dos formas? Bueno, se ha comprobado de que esta formulación hace que la tecnología de fondo sea la forma más eficiente para reactivar el desarrollo celular en el lecho de la herida. Entonces, esta conjugación de estas dos formas, de que está parcialmente desnaturalizado y la versión helicoidal tal cual se toma del origen animal, facilita la integración con el lecho de la herida para generar, bueno, el colágeno nativo. Otro componente muy importante y bastante innovador para este tipo de apósitos es el agregado de EDTA. El EDTA lo que hace es hacer foco sobre todo en las heridas crónicas. El principal problema de las heridas crónicas, como ustedes saben, es el exceso de metaloproteasas, y lo que este apósito va a buscar es inhibir estas metaloproteasas para intentar que la herida progrese. El EDTA es un ácido, y como todo ácido es atraído por los metales, y en el caso, bueno, de las heridas, tiene una afinidad muy cercana con el zinc. Este zinc, las metaloproteasas que están presentes en la herida y que están en cantidades muy altas, se alimentan, por así decirlo, se unen a este zinc. Entonces, colocando este apósito en el lecho de la herida con este componente de EDTA, va a ayudar a que se junte con el zinc, y de esta forma se inhiban las metaloproteasas, bajando la carga, y de esa forma intentando que progrese la formación de colágeno nativo. Como se puede ver ahí en el dibujo de la derecha, el dibujo se muestra cómo las metaloproteasas degradan el colágeno de la matriz extracelular, y de esta forma dificultan que la herida proceda en su cicatrización. Por eso se dice que las heridas crónicas son heridas estancadas en una etapa inflamatoria. Estas metaloproteasas son proteasas que son activadas por el zinc, como ya dijimos, y están en niveles bastante elevados. Entonces, cuando colocamos esta matriz Colactive, se va a generar una unión selectiva junto con el zinc, y de esta forma va a inhibir e inactivar el exceso de metaloproteasas. De esa forma, las metaloproteasas, al quedar inactivas, van a dejar de degradar el ICM, la matriz extracelular, y de esta forma va a ayudar a que la herida progrese. Ya vamos a ver con los profesionales los casos clínicos cómo se nota la diferencia cuando se comienza a utilizar este producto, y cómo empieza a evolucionar. Lo positivo del EDTA como componente es que no va a afectar los factores de crecimiento, ni modifica el pH propio de la herida. El tercer componente de la matriz es una combinación de carbosimetilcelulosa y de alginato, los cuales son dos componentes claves para mantener el equilibrio de la humedad en la herida, y también para absorber el exceso de exudado, en el cual hay gran cantidad de componentes de metaloproteasas en el exceso de exudado. Y por último, y este es puntualmente en la versión con plata, bueno, el agregado de plata como eficacia antimicrobiana, se coloca en la herida, y esto va a proteger de que se genere algún riesgo de infección. Arriba podemos ver una tabla en la que nos muestran los principales microorganismos que están presentes en la mayoría de las heridas, y cómo al término de 24 horas han disminuido casi en su totalidad. Y también este apósito, si bien se degrada y se absorbe en el lecho de la herida, mantiene ese mismo nivel de eficacia durante 7 días. ¿Cuáles son las indicaciones entonces en las que se puede usar este producto? Básicamente súper amplio: heridas crónicas, heridas agudas, heridas por traumatismo, heridas dehiscentes, quemaduras de primer y segundo grado. Ya vamos a ver algunos casos a continuación, pero el uso es bastante amplio. Entonces, para sintetizar un poco,
es un apósito que lo consideramos una matriz bastante que nos va a brindar una solución integral, como si tuviésemos por ahí hasta 5 apósitos en uno, 5 beneficios en uno. Ya dijimos colágeno, el agregado con EDTA, para ayudar en las heridas crónicas e inhibir las proteasas, alginato y carboximetilcelulosa, y la versión de plata. Y les presento también rápidamente la versión Collective Transfer. Como les mencioné al principio, es un producto diseñado específicamente con colágeno y alginato para trabajar en conjunto con la terapia de presión negativa. Es un apósito que se coloca junto, digamos, por debajo entre la herida y los foams, o los dressing de presión negativa, y es un apósito que va a generar una aceleración o una eficiencia superior al de la terapia, pero que no interfiere con la acción mecánica del vacío, que sabemos que es el objetivo principal de la terapia de presión negativa, y le va a agregar componentes necesarios para la cicatrización de las heridas. Entonces estas 3 versiones, vamos a ver ahora con los profesionales cómo son los casos y qué resultados han tenido usando los distintos productos. Así que bueno, los dejo con ellos. Muchas gracias. Como les comenté hace un rato con nuestro moderador, que es el doctor Rodrigo Juárez Calvi, aquí, y les voy a comentar que él es un médico que se recibió en la Universidad de Buenos Aires, cirugía general en Hospital Pirovano, y es residente 3er año de cirugía plástica del Hospital Alemán. Así que buenas noches, Rodrigo, y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, María José, muchas gracias a todos los presentadores. Bienvenidos a todos. Estamos teniendo una jornada muy interesante sobre curación de heridas. Gracias por estar acá, gracias por el interés. Antes que nada, me gustaría aclarar, ya hay muchos que están haciendo preguntas en el lugar correcto, que es el dispositivo abajo que dice preguntas y respuestas. Las responderemos todas al final, o al menos lo intentaremos. Ya son muchos los que están preguntando, ténganos paciencia, quizás algunas respuestas surgen durante las charlas. Bienvenidos, como les dije. Vamos a dar lugar a la primera expositora, la licenciada Marcela Pacheco Cifuentes. Ella nos va a presentar el uso de colágeno y presión negativa en úlcera de pie diabético. Ella, licenciada Marcela Pacheco Cifuentes, es enfermera a cargo de la Unidad de Manejo Avanzado de Heridas del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es diplomada en Manejo Integral de Personas con heridas, ostomías e incontinencia de la Universidad de Chile, y es diplomada en Investigación Cuantitativa y Cualitativa de la Universidad de Chile. Así que Marcela, gracias por estar acá y la charla es tuya. Hola, buenas noches. Muchas gracias por participar en asistir al webinar. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles mi presentación. Bueno, mi nombre, como dijeron, es Marcela. Yo soy enfermera hace 6 años y hace 4 años que me dedico a las heridas. Trabajo en una unidad de curación avanzada de heridas en las que vemos una amplia gama de heridas, quemaduras, úlceras venosas, úlceras de pie diabético, y trabajamos en conjunto con los cirujanos plásticos, los cirujanos vasculares y con traumatólogos y cirujanos coloproctólogos también. Pero hoy vengo a contarles sobre un caso clínico que trabajamos en conjunto con Promedon, usando el Collective Transfer, que ya nos explicó Sofi, y además la terapia de presión negativa, que son en conjunto la terapia que elegimos para este paciente. Bueno, como ya sabemos, la diabetes es un problema súper prevalente en el mundo. Hay cerca de 463 millones de adultos que padecen esta enfermedad, y se espera que para el 2045 700 millones de personas ya padezcan esta enfermedad, cerca del 10,9%. Y las complicaciones ya todos las sabemos, las amputaciones, problemas renales, y generalmente las amputaciones son 10 a 20 veces mayor que en un paciente que no tiene diabetes. Y a nivel global, se pierde una extremidad inferior cada 30 segundos a causa de la diabetes. Así que es un problema bastante preocupante. Así que hoy quiero contarles sobre un paciente de iniciales JCMT, de 64 años, paciente sexo masculino, con antecedentes médicos de una diabetes insulino requiriente, hipertenso y además dislipidémico, con antecedentes quirúrgicos de una amputación anterior del cuarto artejo del pie derecho en el 2016,
con hábitos nocivos como alcohol ocasional, drogas negativos y tabaco de 15 a 10 cigarrillos diarios. Él ingresó al servicio de urgencia el día 20 de agosto por una úlcera plantar en el tercio medio del pie izquierdo de 2 centímetros Wagner 2, que aparentemente era superficial, pero luego de tomarse una radiografía de pie se vio un extenso defecto de las partes blandas de la región plantar del pie. Aquí se ve más o menos el extenso defecto. Se estudió también con un estudio vascular no invasivo, donde vimos que tenía buen flujo sanguíneo hacia ambas extremidades, no poseía ninguna enfermedad arterial oclusiva, ni leve ni severa. Bueno, él ingresó a pabellón para un primer aseo quirúrgico el día 21 de agosto, se tomó un cultivo del tejido en el que evidenció una bacteria de Escherichia coli, que tuvo tratamiento con metronidazol y clindamicina. A pesar de esto, persiste la infección y vuelve a reingresar al pabellón el día 23 de agosto, y aún persiste el tejido desvitalizado, por lo tanto tuvo que entrar a un tercer aseo quirúrgico, quedando un gran defecto en la parte plantar. Bueno, para eso también se tomó una resonancia magnética para saber el compromiso óseo, si la infección había llegado hasta el hueso. La resonancia evidenció que hay un extenso defecto en las partes blandas de la región plantar, pero sin compromiso óseo, afortunadamente. También se presenció un edema de los músculos plantares que podía ser secundario a la neuropatía del paciente. Bueno, se interconsultó con el equipo de plástica, el equipo de vascular, y tuvimos 3 alternativas de tratamiento. La primera propuesta fue hacer un colgajo libre, pero debido a los costos era una opción que el paciente rechazó. Cirujanos vasculares proponían realizar una amputación o darle un tiempo de aproximadamente 2 meses de curación para ver si este pie se podía salvar, o finalmente corríamos el riesgo de que se volviera a infectar y pudiera perder la extremidad. El paciente tomó la alternativa de realizarse curaciones debido a los costos, así que ingresó a nuestra unidad el día 6 de septiembre con un gran defecto que podemos ver acá, de 10 centímetros de largo, 10 centímetros de alto y 4 centímetros de profundidad, bastante extenso, con algunas estructuras visibles como algunos tendones. Este día decidimos utilizar presión negativa para apurar un poco el proceso, para poder cicatrizar de forma adecuada y un poquito más rápido, y Promedon me ofreció también probar el colágeno, el Colactive Transfer, para poder apoyar a esta terapia de presión negativa y hacer un poquito más rápido el proceso. Esta es la foto previa a poder utilizar la terapia de presión negativa y el Colactive. Y ya esta es la imagen, la primera imagen del primer resultado que tuvimos con el colágeno. Si pueden evidenciar acá, hay un poquito de colágeno que todavía no se deshace, eso se deja ahí para continuar con la terapia de presión negativa. Acá ya tenemos el segundo cambio, donde ya se van evidenciando el proceso de granulación y que se está rellenando la herida. Acá el sexto cambio de terapia de presión negativa, donde se ve evidentemente más relleno y menor tamaño de largo. Acá el noveno cambio de terapia de presión negativa, el día 8 de noviembre del 2019, del año pasado. Y esta es la última foto que tenemos de terapia de presión negativa. Debido a los costos, el paciente decidió dejar la terapia, pero ya habíamos avanzado bastante. Si pueden ver ahí, abundante tejido granulatorio, la herida está bastante limpia, ya habíamos salvado la extremidad, así que seguimos en este proceso con curación avanzada de heridas. Acá tenemos la imagen comparativa entre la primera vez que lo vimos y el día en que ya le sacamos la terapia de presión negativa. Pueden ver cómo el colágeno y la terapia de presión negativa ayudaron a que se vaya rellenando el defecto que los cirujanos me habían dejado. Acá seguimos ya con la curación avanzada en diciembre, el 3 de diciembre, con bastantes logros. El 13 de diciembre,
Acá el 20 de diciembre, ya evidentemente más pequeña de tamaño. El 3 de febrero. Acá, o sea, perdón, el 3 de enero. El 10 de enero. Acá también podemos ver ya que está mucho más pequeña, mucho más superficial, a pesar de que quedó con un poco de depresión ahí en la zona, la herida está bastante bien. Acá el 14 de febrero. Y este es el 18 de febrero, cuando ya estábamos en una parte ya más superficial, la herida de 2 centímetros aproximadamente por 1,5 superficial. Decidimos utilizar otro producto de Promedon, que se llama Nanogen Actigel, con un transparente adhesivo, o sea, un transparente no adhesivo, perdón. Y acá tenemos los resultados. Vemos que ya estaba a punto de cerrar la herida. Y acá tenemos un cuadro comparativo de la primera imagen con la cual nos llegó el paciente y la foto final. A pesar de que no es la foto final, todo esto debido a la pandemia, el paciente tuvo que recurrir a las curaciones en domicilio, se hizo una educación al paciente para que pudiera hacer las curaciones en el domicilio y también apoyado por el consultorio. Así que no tenemos la foto final, desafortunadamente, pero podemos ver el gran avance que tuvo este paciente en solo 5 meses. Salvamos una extremidad. Bueno, y la importancia de realizar un diagnóstico adecuado. Este paciente no tenía compromiso óseo, tenía un buen flujo sanguíneo, por lo tanto teníamos chance a darle una oportunidad de que el paciente pudiera no perder su extremidad y no discapacitarlo, que no tuviera una limitación en su vida diaria, que no tuviera repercusiones sociales, que pudiera seguir trabajando. Así que yo los invito a tener una fe en las curaciones, a tener fe en las capacidades que tiene cada uno, haciendo un diagnóstico adecuado, educando al paciente. También es súper importante educar al paciente, porque él nos tiene que apoyar en el control metabólico, él nos tiene que apoyar en la nutrición, aumentando su consumo de proteína, aumentando el consumo de vitamina C, también no pisando, porque el tener una carga sobre la herida no ayuda mucho a que a este proceso se cicatrice. Así que muchas gracias por participar en este webinar y cualquier pregunta se las voy a resolver. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Marcela Pacheco. Muy buena su presentación. Vamos a continuar entonces. Recordamos que las preguntas, si bien las pueden ir volcando en el panel adecuado, las vamos a volcar todas hacia el final, ¿sí? Intentar responderlas todas hacia el final. Muchas gracias de nuevo. Damos lugar entonces a la doctora Cintia Aquique. Ella es cirujana general del Hospital de San Antonio de Padua, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Hizo cirugía plástica en el Hospital de Quemados de Buenos Aires, Argentina, y actualmente es staff del Servicio de Cirugía Plástica Neoclínica de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Así que doctora Cintia Aquique, le damos lugar. Bienvenida, ella va a presentar detención en la fase de cicatrización de herida por quemadura. Hola, buenas noches a todos, gracias por participar de este webinar, gracias por invitarme también a participar de esto. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar a hablar en este tratamiento del cuidado de las heridas. Yo voy a hablar sobre detención en la fase de cicatrización de una herida de quemadura. Para introducirme un poco en el tema, bueno, yo uso la clasificación del Dr. Benaim para las quemaduras, donde la tipo A es la superficial, que generalmente se cura a los 7 días, prácticamente sin dejar secuelas. La tipo AB o intermedia, que la curación se realiza aproximadamente entre los 14 y los 21 días, puede dejar algún tipo de secuela, o la tipo B o profundas, que generalmente necesita de injertos y
por supuesto que deja secuelas. Hay que tener en cuenta distintos tipos de conceptos, no tan solo el tipo y la extensión de la quemadura, sino las fases de la cicatrización. O sea, la cicatrización consta de la fase inflamatoria, proliferativa y de remodelación, como muchos sabrán, y es muy importante saber en cuál fase estoy de la curación, como para poder aportar el tópico correspondiente o la curación correspondiente. También es muy importante el estado general del paciente, la nutrición, la movilidad, los valores de hematocrito, ya que eso para la curación, por ejemplo la oxigenación o la nutrición es muy importante para el avance de la herida. También otro concepto, el de biofilm y el de ciclo bacteriano, ya que distinguir en qué etapa estamos, o sea, por ejemplo en las quemaduras no se usa antibiótico profilaxis, ¿no? Entonces saber si en algún momento tenemos una colonización crítica, una proliferación celular, aportar el antibiótico indicado como para detener ese problema y que la cicatrización siga en pie. Cuando hay una detención en la cicatrización, esto lo hace en la fase inflamatoria, o sea, en la primera fase de la cicatrización. Digamos que todas las células inflamatorias se dedican a producir colágeno, elastina, hasta las metaloproteasas que en un buen equilibrio son buenas para la cicatrización, ya que van eliminando el tejido que nos sirve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando hay un desequilibrio entre esa reparación y la degradación, ahí es cuando la cicatriz se detiene. Este apósito regulador de metaloproteasa, como es el Colactiv, a través de todos los elementos que nos mencionó Sofía en su presentación, y el ácido tildeamil tetracético, uno de los principales, digamos, inhibidores de estas metaloproteasas, lo que lleva a un mejor equilibrio y una recuperación de las fases de la cicatrización. Les presento mi caso clínico, que es de un paciente de 6 años, que ingresa por quemaduras por fuego iniciado por alcohol. En principio hasta tenía compromiso de la vía aérea, con una superficie corporal total quemada de un 15%, mayormente de tipo B, o sea, profundas. Acá vemos en estas fotos, que son del segundo día de curación, donde se ve, bueno, acá en el abdomen se ve quemaduras de tipo A, estas son de tipo B, y algunas de AB intermedias. Esto se hace escarectomías del tejido necrótico para después poder hacer un injerto. Fuimos controlando con parámetros tanto de laboratorios clínicos, con ayuda del servicio de infectología y el servicio de pediatría. En algunos momentos se necesitaron transfusiones, polivitamínicos, obviamente íbamos viendo la nutrición, que hubo que aportarle una nutrición hipercalórica e hiperproteica, y con distintos cultivos seriados fuimos viendo cuándo fue necesario colocar antibióticos. Después de realizar las escarectomías, decidí colocar una matriz dérmica, ya que me parece que en las secuelas son más flexibles, especialmente en las áreas de articulaciones o pliegues, tienen una mucho mejor coloración que no colocándolas, y hasta incluso mejora en cuanto a la cicatrización en los queloides, por ejemplo. Ahí se ve que, bueno, esta es, la que usé acá es una bicapa. Una vez que se integra la matriz, se levanta la capa siliconada que tiene, ya queda lista para colocar los injertos. Los injertos se fueron haciendo de manera seriada, como se ve en algunas zonas. Aproveché que se podía cerrar un colgajo como para disminuir la zona receptora de injertos. Bueno, tuvimos muchos inconvenientes con este paciente, que había momentos que se frenaba la cicatrización, otros momentos que avanzaba, otros momentos que retrocedía, y fuimos usando bastantes medios para la curación, tanto tópicos, bueno, la matriz que ya les mencioné, parches hidrocoloides. Por ejemplo, en las zonas sanas también se iba haciendo tópicos como para que no se humedezca de más, hasta que luego llegamos a la conclusión que podíamos usar el Colactiv. Acá en esta imagen se ve que
antes de usar el Colactive, medianamente cambiando los tópicos íbamos logrando una buena cicatrización. Hasta que en una curación de una semana a la otra observamos esto. Entonces empezamos a preguntarnos cómo estaba la nutrición, cómo iba con la movilización, en ese momento no estaba anémico. No tenemos manera de medir el desequilibrio en la matriz extracelular, este exceso de metaloproteasas, todavía no hay un método para poder medirlo, pero bueno, podíamos, en el cultivo encontramos que teníamos una infección por un Staphylococcus negativo y por cándida simultáneamente. Entonces ahí decidimos la colocación del Colactive con plata, que lo usamos durante 14 días. La curación la fuimos haciendo cada 72 horas, ya que el Colactive se digamos, autodegrada y va incorporando en los tejidos todos sus componentes. Como mencionó Sofi, o sea, la plata va a disminuir la carga bacteriana y se mantiene en el tiempo. Luego de esos 14 días decidimos la colocación con el Colactive sin plata. Bueno, acá la foto, bueno, ya nos agarró un poco la pandemia, entonces me la mandaron, por eso no sé, no es muy clara, pero bueno, se nota la diferencia, ya que con el Colactive sin plata lo que fuimos aportando es el colágeno muy óptimo para lograr la epitelización. Como conclusión, me pareció un apósito bueno cuando notamos este stop en la cicatrización. O sea, ya habíamos usado varios elementos, con lo cual no habíamos logrado este avance en la epitelización de la herida, y bueno, aunque no tenemos un método para medir este exceso de metaloproteasas, hay distintos estudios que avalan que con estos apósitos moduladores, como el Colactive, avanza la cicatrización. Otra cosa buena que encontré en este apósito es que me pareció una forma sencilla la de utilizarlo, ya que con las manos uno puede ir rompiéndolo y colocándolo solamente en la zona de la herida que uno quiere que actúe. También al no tener que hacer una curación diaria, es mucho más cómoda para el paciente. Esto de tener la alternativa con y sin plata me permite a mí decir, bueno, si tengo un biofilm avanzado, una contaminación, una colonización avanzada en la herida, puedo usar el apósito que contiene plata, y si no, simplemente el apósito que no tiene plata para el avance de las heridas. Entonces me atreví a empezar a probarlo en heridas agudas. Por ejemplo, les voy a mostrar un caso de un nene que atravesó una ventana de vidrio y se cortó toda la punta de la nariz, solo se veían los cartílagos con un pequeño tejido celular subcutáneo, y una herida arterial aguda, lo cual hubo que ligarla, y durante unos días le hice una curación húmeda como para controlar el sangrado, y luego comenzamos durante 2 semanas con cambio cada 72 horas del Colactive, obteniendo ese resultado, que es bastante bueno. No tuvimos que intervenirlo quirúrgicamente. Bueno, les agradezco mucho por la atención, les dejo mi mail por si quieren compartir casos como estos, que son muy interesantes. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, doctora Cintia Quique. Muy interesante su presentación, los casos. Muchas gracias. Agradecemos también a la audiencia que está mandando preguntas. Agradecemos su interés. Hay un montón de cantidad de preguntas. Pero bueno, como les dijimos antes, vamos a continuar con la exposición y al final haremos todas las respuestas. Va a presentar la doctora Camilo Pino Diver. Ella es médico cirujano, Wound Care Physician, de la unidad de manejo de heridas de la Clínica de la Cordillera de Chile, y revisora de la Wound Cochrane, miembro de la Sociedad Chilena de Pie Diabético. Así que bienvenida, doctora Camilo Pino. Le dejo a usted la presentación de experiencia de colágeno en heridas complejas. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla.
Y, en honor al tiempo, voy a partir lo más rápidamente. Les agradezco muchas gracias por la invitación, y a todos los que están conectados espero poder contestar algunas de las preguntas que han podido exponer en este webinar. Cuando hablamos de heridas complejas, la verdad es que existe una infinidad de formas de presentación de unas heridas complejas, y lo que tenemos que saber es que en general nos vamos a referir al tratamiento de estas heridas a través de la curación avanzada, o deberíamos más bien hablar de manejo avanzado de heridas. El manejo avanzado de heridas es lo que involucra el tratamiento completo, total, desde la causa hasta el tratamiento local de la herida. Debemos recordar que la herida es una manifestación de una complicación, ¿ya? No es una enfermedad en sí misma. Y por lo tanto este manejo avanzado, cuando hablamos del manejo, es un manejo integral, completo, que busca manejar al paciente desde la causa hasta el control local. Hay harta controversia y escasa información respecto al manejo local en sí mismo, acerca de los apósitos que existen, de qué apósitos utilizar en cada uno de los casos. Pero tenemos que entender que la curación a través de los apósitos de manejo avanzado de heridas, lo que nosotros buscamos en la curación avanzada, o lo que se entiende también como curación húmeda, es lograr prevenir la desecación celular en el lecho celular, lograr favorecer la migración celular y todos los factores de crecimiento para permitir un proceso normal y fisiológico de la cicatrización. Y esto lo vamos a lograr estimulando la síntesis de colágeno y de otros factores de crecimiento, y básicamente esto está demostrado, no es algo que nosotros digamos al tuntún, digamos, lleva muchos años demostrado que disminuye el dolor, disminuye los tiempos de cicatrización y disminuye los riesgos de infección. Es por eso que siempre cuando pensamos en heridas complejas, heridas complejas pueden ser desde heridas agudas hasta heridas más crónicas, siempre debemos pensar en un manejo avanzado de heridas. ¿Cómo funciona en apósitos, cómo funciona el uso de colágeno en heridas? La verdad es que Sofía nos adelantó un poco. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo. Nuestra piel está fundamentalmente formada de colágeno, y por lo tanto suena razonable que exista un apósito que haya logrado reunir estas características y formar y proporcionarnos el colágeno en una forma de matriz que logramos utilizarlo de forma ambulatoria. El colágeno en el lecho de la herida va a funcionar como una estructura de sostén que nos va a lograr permitir que las células logren avanzar bajo esta estructura. Y además, como vimos en la presentación, viene en dos formas, en la forma helicoidal y en una forma que viene parcialmente desnaturalizada, lo cual hace que las metaloproteinasas, que son enzimas que nosotros sabemos que están en abundancia en las heridas crónicas y en las heridas complejas, van a unirse estas partes desnaturalizadas y se van a inactivar de forma permanente o no permanente, de acuerdo a los otros componentes con que cuente esta matriz de colágeno. Además va a permitir el aumento de la producción de fibroblastos, y todo esto de forma indirecta va a llevar a un mantenimiento del microambiente químico y termoquímico de la herida. Y como infidencia, les voy a contar, que les dejé acá una foto, que cuando recién apareció el colágeno, que es uno de los apósitos de última generación, pero que ya lleva algunos años en el mercado, se conocía muy poco de su utilización, y la verdad es que la indicación estaba básicamente hacia el colágeno y hacia la última etapa de la cicatrización, que era la epitelización. Y como vemos acá en esta úlcera sacra, una lesión por presión sacra, con abundante tejido granulatorio, está preciosa esa herida, esa era la indicación precisa del colágeno. Y la verdad es que sí, el colágeno en una herida como esa, una úlcera sacra, funciona maravilloso en tejido granulatorio. De hecho, lo que yo debería ver luego de poner el colágeno en esa herida es la epitelización de los bordes.
Sin embargo, hoy se ha visto que las funciones y en el fondo el uso de estas matrices de colágeno se ha expandido y se puede utilizar en muchas otras fases de la cicatrización, ¿ya? Les quiero recordar que este colágeno entonces en el lecho mismo de la herida va a funcionar a través de distintas formas. Una fue la forma que les comenté como andamio, como estructura de sostén, y además va a funcionar como un inhibidor de metaloproteinasas, y esto lo logra además a través de una de sus propiedades de absorción. El Colactive Plus viene asociado a otros componentes, así como otras matrices de colágeno, y en este caso, el Colactive Plus viene asociado a carboximetilcelulosa, al ETA y al alginato. Y estos otros componentes le dan al colágeno propiedades y capacidades absorbentes, una absorción media, y por lo tanto, además en esta capacidad de absorber va a retener las metaloproteinasas, ¿ya? Funciona entonces como una estructura de andamio, que ya se lo señalamos, y promoviendo este microambiente adecuado que nos va a permitir la cicatrización. Entonces yo le quiero presentar mi caso clínico, que es un caso de una herida compleja, de una úlcera en pie diabético. Me imagino que ustedes han visto casos más increíbles, fantásticos. Yo les quise presentar para hacer algo un poco más. Todos quienes funcionamos en relación al manejo de heridas, nos vemos enfrentados al pie diabético de forma casi diaria, es una de las heridas más frecuentes, y la verdad es que es una de las heridas más complejas de manejar, por todo lo que significa, todo lo que tiene esta herida atrás, ¿ya? Tiene un daño crónico severo y todos sus mecanismos fisiológicos de regulación de defensa están alterados. Por lo tanto, son heridas de difícil manejo, en donde yo personalmente les puedo decir que pienso 1 y 1000 veces qué poner en una úlcera de pie diabético, sobre todo un pie diabético infectado como el que vamos a ver, porque algo que podría funcionar muy bien en cualquier herida, incluso altamente compleja, puede no funcionar y ser un desastre en un pie diabético, ¿ya? Justamente por todo el daño que existe por detrás, la neuropatía, la insuficiencia arterial, etc., ¿ya? Este es un paciente de 75 años que se presentó en el servicio de urgencia con una úlcera de alrededor de 3 semanas de evolución, que luego de un proceso podológico inició una maceración y una pequeña lesión que se infectó y ingresa así al servicio de urgencia. El paciente tenía una diabetes, una hipertensión, una dislipidemia de varios años de evolución, me parece que eran más de 15 años de evolución. Por lo tanto, además el paciente ya contaba con una neuropatía severa, tenía casi una ausencia de sensibilidad plantar, y la verdad es que fue evaluado por el equipo de urgencia y el equipo vascular, y se le hizo una evaluación vascular, un índice tobillo-brazo, en donde mostró que tenía un índice tobillo-brazo de 0,79, o sea, tenía un grado de enfermedad arterial oclusiva moderada a severa, ¿ya? Tenía una osteomelitis presente, y según la clasificación de pie diabético de la escala de San-Elian, llegaba a los 18 puntos, que eso considera que es un riesgo moderado a severo, y según la escala de Wi-Fi, que en el fondo es la escala más quirúrgica y que nos predice un riesgo de amputación y un riesgo cuál es la probabilidad de éxito en una revascularización, también era una escala moderada en donde se presentaba con un alto riesgo de amputación y un buen candidato a revascularización. Por el índice tobillo-brazo, que era bastante ajustado, pero todavía tenía un buen flujo, era una herida que tenía un bolsillo bien importante hacia el medio pie, de alrededor de 4 o 5 centímetros, no se logra ver en la foto, y tenía una fístula hacia la zona plantar, era un pie diabético infectado, que se inició inmediatamente un manejo antibiótico endovenoso, y se debridó, y luego del debridamiento iniciamos el uso de Colactive, y asociado como apósito secundario se utilizó una espuma hidrofílica también de la línea Covalon, para lograr absorber y que esta zona no siguiera macerándose.
el paciente evolucionó más o menos así, no sé si logran ver, después de 3 semanas usando el Colactive, que les quiero decir que en el fondo, en un pie diabético infectado, es muy difícil poder confiar en algún apósito, sobre todo en el fondo, el Colactive hay que recordar que es una proteína, es un polímero, y por lo tanto es bioactivo, va a funcionar, interactuar con el lecho, y habiendo una infección, es una zona de alto riesgo para cualquier cuerpo extraño que pongamos ahí, ¿ya? En este caso, nosotros lo pusimos y introducimos el Colactive hacia los bolsillos, y la verdad es que el resultado fue muy bueno. Durante las primeras 4 semanas logró rellenar y disminuir la profundidad de forma impresionante. Tenía exposición ósea, además, no les quise decir tenía la osteomelitis, que en el fondo era una osteitis bien marcada, pero logramos en el fondo decidir hacer un manejo conservador. Aquí también quiero poder un poco derribarles algunos paradigmas de osteomelitis. Y entre medio del tratamiento, después de la 4ª semana, empezamos a ver de nuevo bastante tejido esfacelado, y nos decidimos por cambiar momentáneamente el apósito. Le pusimos por un par de semanas un apósito básicamente de plata, de iones de plata, para controlar ese riesgo alto de recontaminación e infección. Y luego de esas 3 semanas volvimos a utilizar, el tejido volvió a aparecer bien granulatorio, y renovamos la utilización del Colactive Plus, que es el Colactive con plata. Y la verdad es que la evolución, la ven ahí, anduvo muy muy bien. El manejo en todas las curaciones inicialmente era un paciente de alto riesgo, de hecho el paciente era candidato a amputación, tenía una isquemia, y se le dio la oportunidad de evaluar el manejo conservador a través de la curación avanzada. Inicialmente lo vimos cada 5 días, se le hizo el debridamiento quirúrgico, le hicimos lavado con clorexidina, iniciamos el manejo con el Colactive plata, asociado como apósito secundario además la espuma hidrofílica. Luego se pasó entre medio del tratamiento a otro apósito de plata, y luego retomamos el Colactive. Esto como para decirles que en el fondo, en este caso no estuvimos de principio a fin con el Colactive, pero sí es uno de los casos en donde yo personalmente he utilizado más tiempo el Colactive, y era uno de mis pacientes más riesgosos. Así que es un caso que quería poder mostrárselo. En total creo que este paciente estuvo, no vi bien las fechas, pero fueron 2 meses y medio en curaciones, anduvo muy bien. Todo esto siempre recordarles que iba asociado a una terapia antibiótica oral, porque él estaba con una infección severa, y además siempre un pie diabético, sobre todo con en el fondo donde tenía la úlcera, debe ir asociado a un sistema de descarga. Este paciente tenía una marcha ya inestable por una sarcopenia severa y por una artrosis de cadera, y por lo tanto, además ponerle órtesis de descarga no era fácil. Él utilizó principalmente la descarga en el fondo a través de utilización de sillas de rueda, y bueno, finalmente hasta lograr la granulación logramos la utilización del Colactive. Y quiero dejarles un poco el video, como para terminar mi presentación, para que vean en resumen la evolución completa de este paciente. Ahí se ve que todavía tenía exposición ósea, que igual se lograba debridar. Paralelamente se hizo un buen control metabólico, el control antibiótico, la descarga del pie, que eso es súper importante. Esto es parte del manejo, del manejo avanzado de heridas, que es un manejo integral. Así que este caso, básicamente se los quiero mostrar para poder decirle que es un apósito seguro, confiable. El caso que les acabo de presentar es un pie diabético infectado. No es la primera indicación del uso de colágeno. De hecho, el colágeno, recordar que es un polímero soluble, es maleable, tiene propiedades absorbentes, pero se puede utilizar de distintas otras formas, pero hay que tener ciertas precauciones, hay que saber utilizarlo.
el colágeno juega un rol importante en cada una de las fases de la cicatrización. Por lo tanto, lo que han visto en las otras presentaciones, en esta y en las siguientes presentaciones, es que la utilización, los usos se ha diversificado, ¿ya? Y puede ser usado con supervisión y un manejo concomitante, en caso de infección, ¿ya? El Colactive Plus AG en el fondo tiene un contenido de plata para controlar la contaminación, pero siempre tiene que ir acompañado de otras medidas antibacterianas. Eso es todo. Bueno, fantástico. Muchas gracias, doctora Camila Pino-Diver. Muy buena su presentación. Ahora vamos a dar lugar al doctor Gustavo Presavento, el jefe de Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Alemán de Buenos Aires, doctor autorizado de Cirugía Plástica, expresidente de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, expresidente de la Asociación Argentina de Quemaduras y presidente del Congreso Argentino de Quemaduras del año 2009. Bienvenido, doctor Presavento. Él va a presentar versatilidad de matrices de colágeno en diversos tipos de herida. Le damos lugar a su presentación. Gracias por estar con nosotros. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Bueno, buenas tardes o buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a Promedon la invitación, felicitar a todos los otros ponentes, realmente muy interesante. Y bueno, nosotros vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia en el Hospital Alemán con la utilización de matrices de colágeno, en este caso Colactive, en diferentes tipos de heridas. Disculpe, doctor, si quiere prender la cámara antes de empezar. ¿Está? ¿Me ven? A ver, todavía no. Ahora sí, ahí lo vemos, doctor. Muchas gracias. Continúe. Entonces, bueno, utilización de matrices de colágeno en diferentes tipos de heridas. En primer lugar, como introducción, tenemos que decir que con respecto a lo que son heridas complejas, bueno, ya se ha explicado, requiere un manejo interdisciplinario, es decir, no solamente de cirujanos, sino también médicos clínicos, endocrinólogos, enfermería, que tienen un rol muy, muy importante. Morbilidad asociada a la pérdida de cobertura y, por supuesto, eso va a impactar con una mayor estadía hospitalaria. Con respecto a los procesos de cicatrización normal, esto ya algo se habló, es decir, un proceso de hemostasis, inflamación, proliferación y remodelación, que eso se hace con una especie de secuencia tipo overlapping, es decir, son etapas que se van como sumando una con respecto a otra, donde juegan el rol diferentes tipos de células y a su vez diversas estructuras proteicas para desarrollar el proceso de cicatrización normal. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que son sustitutos cutáneos, que son elementos que reemplazan a la piel en forma transitoria o en forma definitiva, y nuestra idea es tratar de ubicar este tipo de productos dentro de lo que es la escalera de reconstrucción. Esto fue publicado en el PRS, en el Plastic and Reconstructive Surgery, en enero del 2011, Jeffrey Chanis, donde hace una modificación en la escalera de reconstrucción, donde ustedes fíjense en que acá los sustitutos cutáneos tienen un rol dentro de todo el armamento que nosotros tenemos para realizar la reconstrucción en diversos tipos de heridas. A su vez, eso implica básicamente que cuando nosotros hablamos de sustitutos cutáneos, estamos hablando de células, estamos hablando de andamiajes biológicos o sintéticos y de factores de crecimiento. Las células son las células somáticas generalmente que van a ser aportados por la herida del propio paciente. En segundo lugar, los andamiajes biológicos o sintéticos, los scaffold, correspondería como al encofrado del edificio, que puede estar realizado, generalmente se hace por biotecnología, de los cuales el colágeno cumple una función muy, muy importante, como también ya se ha comentado. Y después, la modulación de las células del propio paciente, junto con estos andamiajes biológicos o sintéticos desarrollados por biotecnología, están modulados por factores de crecimiento y citoquinas, fundamentalmente del propio paciente. Esto fue ya descrito por Langer y Vacanti en el año 1993.
También se habló de matrices poliméricas. Las matrices poliméricas y los polímeros pueden ser naturales o sintéticos. Dentro de los polímeros naturales tenemos el colágeno, de los cuales es lo que a nosotros nos convoca hoy con este tipo de producto. El colágeno fue descrito por Ramachandran ya en el año 1954 con una estructura triple helicoidal de colágeno, que a su vez es la proteína más importante de la matriz extracelular. Está sintetizado por fibroblastos y miofibroblastos, diversos tipos de colágenos, y a su vez modificados por cross-linking pueden realizar o pueden obtener una mejor bioestabilidad, y eso va a implicar un mejor desarrollo a nivel de la neodermis. Esta es la matriz extracelular de nuestra propia piel, es decir, tenemos nuestra propia dermis, tenemos fibras estructurales y sustancias basales, y dentro de las fibras estructurales se encuentra el colágeno, que es el elemento al cual el colactiv es el elemento más importante dentro de su constitución. Además de elastina, glicoproteínas, glicosaminoglicanos y proteoglicanos, elementos que, como la doctora aquí que habló, con respecto a lo que es la piel artificial, también juegan un rol muy importante. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las matrices de colágeno? Que es un polímero que forma parte de la matriz extracelular de nuestra propia piel. Crea una interfase fisiológica entre la herida y el medio ambiente, estimula la producción de neodermis por la acción de los fibroblastos del propio paciente, provee una estructura, un scaffold, como soporte y organización de una nueva matriz extracelular, y el uso de matrices basadas en colágeno se ha incrementado en la última década. Es decir, por ejemplo, Integra, que también ya se habló, está formado por colágeno y contitin 6 sulfato de cartílago de tiburón, es un glicosaminoglicano. En el caso de Colactiv, tiene colágeno con otras estructuras, de los cuales hacen con la base de la estructura son estructuras de tipo que se inician de la misma forma. Los sustitutos cutáneos se pueden dividir en diversas clasificaciones anatómicas, duración de la cobertura, tipo de biomaterial, y básicamente nosotros preferimos esta clasificación, donde desde el punto de vista anatómico lo dividimos en sustitutos cutáneos dermoepidérmicos, dérmicos y epidérmicos. Y entonces, dentro de los sustitutos cutáneos dérmicos, el Colactiv podríamos incorporarlo dentro de este gran grupo de sustitutos, que por supuesto algunos son más sofisticados, quizás el Colactiv es menos sofisticado, pero tiene funciones que son similares, o en algunos elementos similares a los otros sustitutos cutáneos. Básicamente, el Colactiv Plus, bueno, ya se habló, es una matriz de colágeno desarrollado para el uso de heridas agudas y crónicas, de espesor parcial y total. Se inició para heridas crónicas, y ahora vamos a mostrar nuestra experiencia en heridas agudas. Es un desarrollo realizado por Covalon. Básicamente es un colágeno cross-linking, es decir, con una estructura, un andamiaje que permite el ingreso de diversos componentes, y básicamente, además del colágeno, incorpora otros elementos para mejorar su función clínica. Está formado por colágeno, que ya se habló, carboximetilcelulosa y alginatos, desde el punto de vista de absorción de la herida, y a su vez mantenerla en un ambiente húmedo adecuado, teniendo el concepto de cura húmeda. El ácido tetraacético etilendiamino actúa compitiendo con respecto al zinc, como ya habló Sofía, con respecto a disminuir las metaloproteasas, y después la plata como bacteriostático y bactericida, para tratar de actuar a nivel, para tratar de ajustar y disminuir el proceso bacteriológico. Ahora bien, al comienzo de este desarrollo, hace más de 10 años, se utilizó fundamentalmente en heridas de tipo agudas, como ya se mostró, en heridas de pie diabético, en heridas, en caso de úlceras vasculares de tipo crónico, con un componente de biofilm muy, muy importante, o bien comparando diabetes con una lesión por quemadura, de los cuales hay un componente agudo y un componente crónico, pero un componente crónico de base. Ahora bien, nosotros vamos a presentarles acá a ustedes, y vamos a compartir con ustedes nuestra experiencia en heridas de tipo agudas, y básicamente vamos a dividir en dos grupos: heridas traumáticas y heridas no traumáticas. Dentro de las heridas traumáticas, este es un paciente de 72 años con una herida traumática crónica de más de 60 días de evolución,
donde fíjense en que en el día 1, 7, 19 y el día 30 tenemos un cierre prácticamente definitivo de la herida, en un paciente añoso y en una paciente de una evolución un poquito más prolongada en el tiempo. Este es un caso de un paciente de 42 años con una fractura a nivel del platillo tibial, de varios años de evolución, con osteomielitis. Ingresa a nuestro servicio, realizamos una biopsia a nivel del hueso, del platillo tibial, de la rodilla izquierda, y lamentablemente esa herida se abre, y tenemos una herida de estas características. Realmente vino por una biopsia muy sencilla, muy pequeña, y terminamos con una apertura muy importante. Le hicimos sistema de vacío, pudimos lograr el cierre y el aspecto adecuado, por supuesto monitoreado desde el punto de vista concultivo. Le colocamos un autoinjerto en el día 22 y hay un prendimiento muy, muy parcial. Entonces, sobre eso decidimos entonces colocarle Colactive Plus AG, y en el día 63 de evolución de internado de evolución del paciente, igualmente el paciente tuvo internaciones y externaciones, pero con 21 días de Colactive AG pudimos lograr el cierre de una herida, de una enfermedad, de una patología crónica, y realmente que seguramente en estos casos se hubiera persistido más en el tiempo. Esta es una herida en una paciente de 52 años por mordedura de perro. Fíjense en toda la necrosis, hicimos una toilette. La herida era de 7 por 2 centímetros. Optamos por colocar Colactive Plus, y ustedes fíjense en al día 15, al día 21, al día 28 y al día 31, perdón, al día 32, el cierre completamente de la herida. Ustedes fíjense dónde comenzamos, dónde finalizamos, y fíjense en las características de la cicatriz. Es una cicatriz ligeramente fibrohialina, no es hipertrófica, y realmente no hay ningún proceso inflamatorio perilesional. O sea que realmente el producto anduvo perfecto en este caso. El cuarto es una paciente de 92 años que se cae y tiene una herida en el muslo derecho y una herida en el brazo derecho. Optamos entonces por hacer una toilette en quirófano y le colocamos Colactive AG, Colactive Plus. Ustedes fíjense, esto fue en el día 1, una paciente de 92 años, día 9, día 18 y fíjense en el día 29, el cierre completo de la herida, y fíjense sin ningún proceso inflamatorio, y fíjense en la calidad de la cicatriz. La calidad de la cicatriz realmente nos ha entusiasmado mucho, sin ningún proceso inflamatorio perilesional. Por supuesto le hubiéramos hecho un injerto, hubiéramos acortado quizás los tiempos, se manejó en forma externa y realmente la evolución fue buena. El caso 5 es una quemadura de mala evolución. Esta es una paciente del doctor Zamboni, de la Patagonia Argentina, en Río Negro. Lo recibe de otro lugar donde ese paciente quemado, bueno, no había sido tratado en forma adecuada. Le va colocando Colactive Plus y Colactive Plus AG en las diversas sectores, y posteriormente fue preparando el lecho para hacer el cierre posterior con un autoinjerto definitivo en etapas. Y por último, esta es una paciente de 42 años que sufre una fractura expuesta de pierna, andaba en bicicleta, y tuvo una fractura expuesta, y donde acá en el fondo se ve el hueso. Lo que hacemos es, le colocamos Colactive AG, y fíjense en el día 9, el día 18, el día 28 y en el día 35, fíjense en la evolución prácticamente cerrado. Por la pandemia la dejamos de ver, pero fíjense dónde comenzó esta herida, dónde finalizó, sin ningún proceso inflamatorio y un proceso cicatrizal bastante adecuado. Otro tipo de heridas que también hemos utilizado Colactive fue, este es un paciente, hombre de 62 años, que se le había hecho un bypass coronario. Acá están las afarectomías donde son nadadoras las afenas, y lamentablemente se infecta la zona donde
se obtuvo las safenas para hacer los puentes coronarios, y realmente tiene una necrosis de ambas piernas. Entonces, lo que realizamos fue una escarectomía al segundo día, y al tercer día decidimos colocar Colactive Plus en ambas piernas, y fíjense que entre el día 3 y el día 15, fíjense la evolución y el tejido de granulación de ambas heridas, bueno, producidas, bueno, por las zonas dadoras a nivel venoso para realizar los puentes coronarios. Fíjense cómo habíamos comenzado el día 1, posterior a la escarectomía, y en el día 15 realmente el lecho estaba en muy buenas condiciones, decidimos hacerle un autoinjerto, y este es el resultado final. Realmente, o sea, que en este caso actuó como preparar la zona dadora para realizar el autoinjerto definitivo. El segundo caso es un paciente con un rinofima. En el día 1 hacemos la resección, la dermoabrasión mecánica del rinofima. En el día 1, inmediatamente, por supuesto, le colocamos Colactive. Acá, inclusive, el día 7, comenzamos a ver el proceso de cicatrización muy adecuado. Inclusive, acá vemos expuesto parte de la zona cartilaginosa, o sea que acá, técnicamente, nos fuimos un poquito más en profundidad. Fíjense en el día 14 cómo va cerrando, día 21 y día 28. Mire cómo comenzamos el proceso del tratamiento por el rinofima, es un tema estético, y fíjense en el resultado final con una muy buena evolución al día 28. El tercer caso es una paciente de 64 años, se le había colocado un portacat para realizar quimioterapia por una mastectomía, por un cáncer de mama. Evoluciona con una infección del portacat, se lo retira, y a su vez tiene toda una radiodermitis por el tratamiento por radioterapia. Le colocamos Colactive Plus AG, y fíjense en cómo esto va disminuyendo todo el proceso inflamatorio, toda la radiodermitis, cómo va cerrándose sobre un tejido que está irradiado, donde se había retirado el portacat, día 24, día 31 y día 38. Como comenzamos, y prácticamente en menos de 40 días pudimos atenuar todo el proceso de radiodermitis perilesional y el cierre estimulado por el Colactive Plus AG. El cuarto caso es un paciente de 55 años con placas de erisipela, sobre todo en la pierna derecha, un paciente obeso con una obesidad mórbida. Justamente lo vimos con Rodrigo hace 48 horas, estaba en muy buena evolución, deambulando sin ningún inconveniente. Lo que decidimos fue hacer, esta es la evaluación preoperatoria, en el día primero hacemos una escarectomía de todas las zonas de las placas necróticas de la erisipela, e inmediatamente lo cubrimos con Colactive Plus. Al día 7, fíjense en cómo comienza a disminuir todo ese proceso inflamatorio, fíjense cómo están adheridas parte del Colactive Plus AG, con disminución de todo el proceso inflamatorio, realmente se va atenuando todo ese enrojecimiento, día 13 y el día 20. O sea, el día 20 estaba completamente cerrado, disminución del proceso inflamatorio, donde fíjense cómo habíamos comenzado con estas placas de necrosis en un paciente con una obesidad mórbida, y la evolución final al día 20. El quinto caso es la zona dadora, es un donor site de una quemadura, es una paciente justamente chilena, casado con un colega argentino, vive en Buenos Aires, se quema toda la garganta del pie, de la pierna, del miembro inferior derecho. Hacemos una escarectomía, un autoinjerto, y la zona dadora, como nos sucede a veces en algunos casos, hay una infección de la zona dadora. Realmente a veces es muy difícil de manejar porque se profundiza, y realmente hemos sacado una zona o sea, para que pueda epitelizar en una semana, 10 días, y terminamos con este problema. Decidimos utilizar Colactive Plus, y fíjense entre el día 7, el día 14, el día 21, el día 24 y el día 28 estaba completamente cerrado.
completamente cerrado y solucionado el problema. Y por último, esta es una paciente de 18 años con un lupus eritematoso, con un proceso de vasculitis, por supuesto todo un proceso inflamatorio gravísimo. Este es otro paciente del doctor Zamboni de Río Negro, Argentina, donde acá queremos hacerle foco que el doctor utilizando Colactiv Plus AG, fíjese en esta zona con necrosis, la fue limpiando y fíjese en cómo está evolucionando. Esto es una foto de pocos días, cómo está preparando el lecho para después hacer seguramente el autoinjerto en forma adecuada. O sea que actúa realmente para preparando el lecho, como en este caso, o el caso anterior de los miembros inferiores de este paciente coronario, preparar el lecho para poder realizar el autoinjerto. Es decir, actúa preparando el lecho para el autoinjerto, para la reconstrucción definitiva, o bien directamente va a poder cerrar la herida sin necesidad de autoinjerto. Entonces, en resumen de la serie de los casos que les hemos mostrado, diferentes tipos de heridas y etiologías, mostramos la versatilidad, las diferentes indicaciones, básicamente, como ya vuelvo a repetir, para preparar el lecho, para realizar el autoinjerto definitivo, o bien para que eso cierre sin requerir autoinjerto. Promedio de cicatrización de 31 días, optimización del lecho receptor, en algunos casos, bueno, como ya lo hemos visto, evita la utilización del autoinjerto y una evolución desde el punto de vista funcional y de aspecto aceptable, muy, muy aceptable, sin ningún proceso inflamatorio, perilesional per se, con una cicatriz realmente muy adecuada, una cicatriz ligeramente hipertróficas, y no hemos observado cicatrices hipertróficas o queloides. Nueva estrategia terapéutica en heridas agudas y crónicas, reduce los tiempos de cierre, el costo es bajo comparado con los otros tipos de sustitutos cutáneos de tipo dérmico, fácil almacenaje, curva de aprendizaje muy acotada, y por último, preparación del lecho receptor para el autoinjerto, disminuye la necesidad de autoinjerto en algunos casos, nuevo concepto en cobertura cutánea, y este es el último punto, doble función. Por sus componentes, y esto es lo que le diferencia también con respecto a los otros sustitutos cutáneos dérmicos, favorece el proceso cicatrizal y a su vez disminuye y controlando la contaminación del lecho y del biofilm. Los otros tipos de sustitutos cutáneos tienen realmente un gran desarrollo tecnológico, tienen una evolución muy importante, una reconstrucción, un rol muy importante en la reconstrucción, pero son muy lábiles, muy sensibles con respecto a la contaminación y a la infección. Y este es un elemento que, además de tener los elementos de colágeno que actuaría como scaffold y como elementos de reconstrucción, tiene a su vez la capacidad para poder controlar la secreción y a su vez poder ajustar todo el proceso de colonización, contaminación o infección. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Presavento. Muy interesante la serie de casos que ha presentado. Le agradecemos. Ahora, perfecto, María José. Eso, Si les seguimos parece, con damos lugar a algunas preguntas que han realizado, ¿les parece? Bien. Para el primer caso tenemos un montón de preguntas. Sinceramente, por una cuestión de tiempo, vamos a tener que seleccionar. Vamos con una pregunta para la licenciada Marcela Pacheco Cifuentes, de Francisco Schumacher, y pregunta, ¿cómo es la forma de uso una vez abierto el envase? ¿Cómo conservarlo? ¿Y cada cuánto son esas curaciones? Licenciada Marcela Pacheco. Bueno, el envase una vez abierto puede durar unos 2 a 3 días. Yo ahí, en eso no los puedo ayudar mucho por el tema de que yo no manejo el producto en sí. A lo mejor Sofía puede ayudar en eso, pero yo usaba toda la matriz, así que no puedo decir que lo guardaba. Y lo otro, cada cuánto son las curaciones. Al principio, el primer mes que usamos la terapia de presión negativa fue cada 5 días, el tema de la terapia de presión negativa, y luego, cuando solamente utilizamos el manejo avanzado de heridas, fueron cada 3 días. 2 veces a la semana aproximadamente. Eso. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Pasamos a preguntas para la doctora Cintia Quique. María Eugenia Gómez pregunta si en el paciente quemado encima del Colactiv
utilizan algún tipo de cobertura adicional. Y si hay... Esa es la primera pregunta. Sí. Sí. Bueno, te contesto esa pregunta. Sí, utilicé, cuando colocaba el Colactive, si la herida era un poco secretante, se humedece el apósito, y si no, si es un poco seca la herida, lo humedecía con un poquito de solución fisiológica. Y por afuera sí usé gasas envaselinadas, directamente sobre el apósito, y luego un vendaje externo. Perfecto, muchas gracias, doctora. La segunda pregunta también de María Eugenia Gómez es si tiene experiencia en el uso de Colactive en la zona donante del injerto. Yo no he usado, no me ha tocado un caso donde usar en la zona donante, pero vi que el doctor Presavento sí usó en una herida de donante que él comentó que se le infectó, con un muy buen resultado. ¿Puedo agregar algo? Sí, doctor. No, sí, sí, nosotros a veces, bueno, los que hacemos quemados, bueno, la doctora trabajó en la unidad de quemados de Córdoba, los amigos, a veces uno, o mismo cuando hace cirugía reconstructiva, tiene que sacar piel para cubrir una herida por una recesión tumoral o lo que sea. En la zona dadora, por supuesto, estamos sacando piel de un sector para transformarlo, para colocarlo en otro lugar, y esa zona tiene que andar bien, debe andar bien, y a veces tenemos el problema de que la zona se integre y se profundiza. Y realmente con este caso, con este tipo de productos, creo que tenemos un elemento muy importante para estos casos, que a veces son que creamos nosotros mismos para sacar la piel y para reconstruir otro sector, pero bueno, es un elemento a tener en cuenta, y bueno, se puede utilizar sin ningún inconveniente, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. En cuanto al tercer caso, para la doctora Carlita, María Eugenia Gómez pregunta, ¿cada cuánto se recomienda el cambio de apósito del Colactive? Bueno, todo va a depender del tipo de herida y la cantidad de exudado. En general se recomienda cada 48 horas hasta 7 días. En heridas con poco exudado, el apósito logra en el fondo mantenerse en el lecho de la herida durante 7 días sin problema, 5 días. En heridas más exudativas, en el fondo como se degrada este apósito, uno requiere ir utilizándolo un poquito más seguido, cada 3 días. Y de hecho la doctora mostró un caso donde ella hacía curaciones cada 48 horas con excelentes resultados. Perfecto, doctora. Bueno, muchas gracias. Por último, para el doctor Gustavo Presavento, el último caso de Francisco Schumacher, 2 preguntas. Primero, si el Colactive se lo aplica sin problemas sobre tendones o hueso, o si es conveniente algún procedimiento previo más allá del debridamiento. Con respecto a hueso, no tenemos experiencia. El caso que mostré del servicio nuestro, que tenía la fractura expuesta, de esa chica de 42 años, en el fondo estaba el hueso que había sido, había realizado una osteosíntesis por el traumatólogo. Ese es el caso que quizás podríamos ver, que sería un poquito más, que teníamos hueso en el fondo, pero bueno, era una zona de poca extensión, y realmente la evolución en 30 días prácticamente cerró, realmente con una muy, muy buena evolución, disminuyendo todo el proceso inflamatorio perilesional. Eso es número 1. A nivel de tendones, todavía no tenemos experiencia, pero podría andar sin ningún problema, porque sobre los tendones, si está conservado el peritenon, va a andar desde un autoinjerto hasta un homoinjerto, piel cadavérica, desde piel artificial o bien Colactive. Es decir, son elementos que lo van a cubrir biológicamente, y a su vez, bueno, van a tener una función de reconstitución parcial o no, que después, bueno, va a requerir o no un autoinjerto definitivamente, por supuesto. Además va a depender de la extensión. Si la herida es pequeña, quizás podemos utilizar Colactive
en un primer momento para que tenga un buen proceso de tejido de granulación para luego colocar el autoinjerto. Por supuesto va a depender de las zonas. Este tipo de productos también hay que chequear en qué zonas se realizan, porque si son zonas desde el punto de vista funcional, quizás ahí vamos a tener necesidad que actúen como una especie de cobertura transitoria para poder realizar el autoinjerto definitivo. En otras zonas no. Hay que ver puntualmente en qué zonas. Por supuesto, en el caso de los tendones, vuelvo a repetir, actuaría como una cobertura para luego posteriormente hacer la reconstrucción definitiva. Y la segunda pregunta, perdóname. Bien, tengo una nueva pregunta, sí, para el doctor Presavento. Se utiliza, por ejemplo, en el dorso de la mano, por quemaduras, y luego repara con injertos de piel. ¿Se ha notado retracciones con eso? No. Y agradece y felicita por la exposición. No, gracias. No, nosotros no tenemos experiencia. Lo que es dorso de mano en una quemadura, yo te diría que, bueno, las quemaduras, como bien comentó la doctora Quique, las quemaduras son superficiales, intermedias y profundas, quemaduras A, B o B, de la clasificación de Benaim. Uno va a reconstruir y va a reconstruir, si es una quemadura superficial, con este tipo de sustituto, por supuesto va a tener una muy buena cobertura y un cierre en una semana de 10 días. Si la quemadura es intermedia o profunda, quizás esto va a poder actuar como una cobertura transitoria para después realizar el autoinjerto definitivo de esa zona, porque realmente cerrar por segunda no va a poder ser porque es una zona funcional. Y ahí va a actuar, como mostramos, los diversos indicaciones y roles que tiene el producto, que puede o bien cerrar definitivamente sin necesidad de autoinjerto o preparar el lecho, como mostramos en el caso de las piernas en este paciente coronario, preparar el lecho para después colocar el autoinjerto definitivo. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto, muchas gracias, doctor Presavento. Muchas gracias a la audiencia por las preguntas. Son muchísimas, agradecemos el interés. Le doy la palabra a María José para que dé las últimas oraciones. Y bueno, agradezco haber podido moderar este evento. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, bueno, nada más que agradecerles a nuestros panelistas, estuvieron pero de lujo, los casos maravillosos. Yo de verdad que quedé maravillada con todos los casos que mostraron y los resultados excelentes. O sea, me imagino ya por la calidad de vida de los pacientes más maravillados que yo, obviamente. Así que nada, agradecerles. José, ¿tú quieres decirles algo desde el lado de Argentina? 1.000.000 de gracias, doctor. A los espectadores también que estuvieron presentes todo el tiempo. Tuvimos una muy buena audiencia. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, María José. Sí, coincido con lo que decís. Gracias a todos los oradores, panelistas, por esta presentación. La verdad que fueron excelentes cada una. Muchas gracias, Rodrigo, por moderar. Muchas gracias, Sofía. Así que te devuelvo la palabra, María José. En ese sentido, ya daríamos por finalizado este webinar. Si quedaron preguntas por responder, seguramente podremos hacer un contacto por un mail posterior a este evento, como para facilitarle alguna duda, y contactar quizá a los panelistas si hace falta. Así que, bueno, muchas gracias. Te devuelvo la palabra, María José. Gracias. Doctor, no sé si ustedes quieren decir algo a alguien, Sofía. No, más que agradecer, y gracias a todo Promedón, Argentina y Chile por la organización, y bueno, a todos los panelistas, por supuesto, muchísimas gracias por compartir su experiencia. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.